Conversamos con nuestro compañero Cristian Osorio, está en San Isidro, donde hay una conferencia de algunos líderes políticos con respecto a la segunda vuelta. Cristian, adelante. Así es, Marian. Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el distrito de San Isidro, en el Hotel Country Club, donde se viene realizando una conferencia multipartidaria convocada por el Instituto Invertir Libertad. Aquí se encuentran en la mesa varias personalidades del ambiente político. En este caso tenemos al dirigente aprista Jorge del Castillo. También se encuentra en la mesa la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, el economista que ha participado del análisis primero estadístico que nos lleva a conclusiones científicamente inobjetables acerca de la existencia de anomalías en las actas electorales, anomalías que identificadas estadísticamente ahora tienen que ser probadas con, obviamente, la información de las actas y de los padrones, como ya explicarán los abogados, congresistas electos, autoridades de partidos que tenemos el honor de tener con nosotros en esta conferencia convocada por Invertir Libertad. Sin más, le paso a José Ignacio Beteta el micro para poder recibir de él un breve, muy didáctico resumen de lo que ha sido todo el proceso de análisis estadístico de todas las entidades o personas o técnicos que han estado públicamente involucrados en este trabajo. Gracias, Daniel, y gracias por la invitación. Mi nombre es José Ignacio Beteta, trabajo en la Asociación de Contribuyentes del Perú, y efectivamente lo que tratamos de hacer en la asociación fue analizar de manera rápida, porque el tiempo ha sido muy corto, los diversos estudios o los diversos comentarios que se hicieron acerca de la probabilidad de un fraude en estas elecciones. Entonces voy a pasar a explicar con didáctica, efectivamente, pero con la claridad y el detalle que más pueda, digamos, estos informes y estos comentarios, habiendo conversado además con quienes los han elaborado, que eso es muy importante mencionarlo. Vamos a empezar, creo que yo mismo puedo estar más abajo. Vamos a hablar primero de un análisis independiente que se realizó desde la plataforma Defiende tu Voto, en el cual trabajaron varios estadísticos, y este estudio lo que hace es analizar el comportamiento de los votos de los partidos políticos, ¿sí? Aquí es importante entender que la distribución de Gauss, que es la metodología que se usa en otros temas. Por ejemplo, en psicología, ¿ya? Si uno quiere ver cuáles son las anormalidades del comportamiento de una persona, utiliza estadística. Y las anormalidades se encuentran en los márgenes, ¿sí? En los márgenes de la gráfica. La gráfica de una distribución normal, ¿sí?, se vería de esta manera. Vamos a pasarla acá. Está. Esta es una gráfica normal en un proceso electoral. Puede ser 50-200 votos, 60-180, pero si se nota es todos los candidatos tienen un comportamiento de su voto de una manera más o menos homogénea, ¿sí? Lo que ha ocurrido en las elecciones peruanas en la segunda vuelta es que, si bien es cierto, el candidato Pedro Castillo tuvo en sus votos un comportamiento cercano a la normalidad, muy cercano a la normalidad, la candidata Keiko Fujimori no lo obtuvo. Esa gráfica naranja que ustedes ven es el comportamiento de los votos de Keiko Fujimori en mesas que tienen desde 0 votos hasta 300 votos. Y como pueden ver, las mesas que tienen entre 0 y 50 votos son muy numerosas. El hecho de que sean muy numerosas ya es irregular. Estadísticamente es un evento extraño. ¿Y esto qué significa? Que tiene que haber un análisis de qué ocurrió en esas mesas en donde se concentran entre 0 y 50 votos para la señora Keiko Fujimori. Y esto se refrenda en datos. Cuando uno ve, por ejemplo,
el comportamiento de los votos de las elecciones de 2006 entre Ollanta Humala y Alan García, candidatos además que guardaban similitudes con Keiko Fujimori Castillo. Alan García, como ustedes conocerán, tenía un fuerte antivoto y era un candidato considerado como un candidato de centro-derecha, vamos a decirlo así, mientras que Ollanta Humala era el candidato más radical y de izquierda. Bueno, cuando uno ve el comportamiento de esas elecciones, que luego terminaría ganando el señor Alan García, puede notar que se genera ese comportamiento natural de la votación de ambos candidatos, cosa que no ocurre, repito, en el caso de la señora Keiko Fujimori. Esto no es un análisis probabilístico, no es una proyección, es un análisis sobre la base de la realidad, sobre la base de mesas. Esta no es una proyección de lo que podría haber ocurrido, es un estudio de lo que ocurrió en las mesas, y de esa ocurrencia en mesas sale esta gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno ve los números, ve que el 90% de estas actas con menos de 50 votos se encuentran en una serie de regiones que las pueden ver ahí. Perú Libre obtiene entre 0 y 30 votos solamente en 2.700 actas, entre 0 y 30 votos en 2.700 actas aproximadamente, mientras que Fuerza Popular obtiene entre 0 y 30 votos en más de 9.000, casi 9.000 mesas, 8.778 mesas. 9.557 mesas. Lo mismo pasa con las mesas entre 0 y 50 votos. Perú Libre obtiene entre 0 y 50 votos en 8.000 mesas, aproximadamente, mientras que Fuerza Popular las obtiene en 16.800 mesas. Esto es 3 veces más en las mesas de 0 a 30 y 2 veces más en las mesas de 0 a 50. Esto de por sí ya también habla de irregularidades en el comportamiento de los votos, ¿no? Cabe mencionar además que muchas de las mesas en las que se han presentado pruebas de falsificaciones, suplantaciones y se han hecho peritajes coinciden con estas características, ¿no? Las mesas que se han presentado como solicitud de nulidad coinciden con las características que tienen estas mesas que tienen un comportamiento extraño en este estudio. Este es el estudio de Defiende tu voto, que para nosotros constituye uno de los más sólidos porque, si bien es cierto, nunca va a afirmar que hubo un fraude, lo que te dice es que hay irregularidades suficientes como para seguir investigando, porque es muy notoria la normalía del comportamiento de los votos de Keiko Fujimori. Luego apareció un análisis del ingeniero Arturo Arriarán. Este análisis no se basa en una distribución, en un estudio del comportamiento de los votos, sino se basa en un modelo matemático, ¿no? Un modelo matemático que lo que hace es considera el voto duro, vamos a llamarlo así, de los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo en primera vuelta, ¿no? Y dice muy bien, este voto se va luego a ir a la segunda vuelta. Lo que luego dice es, va a haber un trasvase de votos, porque los demás candidatos le van a pasar sus votos, fueron 18 candidatos, le van a pasar sus votos a uno de estos dos candidatos. Claro, pueden haber votos en blanco, votos nulos, pero van a ser la minoría. La gran mayoría de votos va a ir a Pedro Castillo o a Keiko Fujimori. Aún así, dice el modelo matemático de Arriarán, como es impredecible y no se puede calcular con exactitud ese trasvase, él le asigna un coeficiente de trasvase a cada candidato, igual él lo que hace es castiga su modelo. O sea, lo que hace es proyecta que cada uno va a mantener su voto, luego aplica un coeficiente, una especie, ¿no?, de proyección de cuántos votos le pasaría, por ejemplo, a Acuña, a Fuerza Popular o a Acuña Perú Libre, y luego sobre esa base él castiga su modelo, y lo que dice es, una vez que yo tengo ese número de votos que creo que Fuerza Popular va a conseguir, voy a asumir, dice Arriarán, que puede incluso perder 4 de esos 10 votos, vamos a llamarlo así. Y hasta ahí no va a ser sospechoso, lo cual ya sería extraño. Pero él lo que dice es, para castigar mi modelo matemático de tal manera que sea más sólido, voy a asumir que cada candidato, porque hace el estudio para ambos, puede perder 4 de los 10 votos que debería recibir. Y luego dice, pero en esas mesas en las que un candidato pierde entre 5 y 7 votos, voy a considerarlas como sospechosos. Y termina diciendo, en las mesas en las que un candidato pierde entre 8 y 10 votos, o sea, entre el 80 y el 100% de los votos, esas mesas son absolutamente extrañas, altamente sospechosas, las vamos a llamar. Lo que encuentra su análisis, evidentemente, es que, a ver, de las
80 y casi 5.000 mesas electorales, el 10% terminan siendo irregulares, de alguna forma. Y cuando uno va al problema de las mesas, ¿no es cierto?, ya mesas por mesas, hay más de 8.000 mesas irregulares. En la mayoría, evidentemente, la más afectada es la señora Keiko Fujimori. En el 99% de las mesas, la afectada, ¿no?, en el 99% de estas 8.400 mesas, la afectada es la candidata Keiko Fujimori. Hay 1.759 mesas que son altamente sospechosas según el estudio Arreal. Ahora, se ha hablado de un análisis de Ipsos, empresa encuestadora. Ipsos advierte, en un análisis encargado por el Instituto Prodemocracia, es un análisis encargado, ¿no es cierto?, auspiciado por una institución independiente. Él advierte que ese estudio no tiene como finalidad demostrar o no que hubo fraude. Y lo que usa es otra metodología estadística por la cual compara las mesas de un colegio, de un establecimiento en conjunto, con el promedio alcanzado en el conteo rápido y en el conteo final de OMPE, para ver si ese comportamiento es extraño. Aglomera las mesas, ¿no es cierto?, de un establecimiento electoral y luego dice, vamos a ver el promedio de este establecimiento electoral y lo compara con el promedio regional, distrital y luego regional. Y con eso dice, bueno, se comportan parecido. Y por lo tanto, no hay anomalías, digamos, muy extrañas. Considera anomalías solamente las mesas en las que se vota cero, que evidentemente son pocas, y muchas de ellas se deben a nulidades, impugnaciones que hubo el mismo domingo y en los siguientes días después de las elecciones. El modelo de Ipsos no analiza la distribución de Gauss, esta distribución del comportamiento de voto de Keiko Fujimori, y aunque fíjense que solamente eliminando las mesas en las que se encuentra un voto cero, ya la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se reduciría en casi 12.000 votos, solamente considerando las mesas cero. No hace un análisis de las mesas entre 0,5 y 0,10. Entonces, este análisis, como le digo, de la empresa Ipsos, y ellos mismos lo dicen en su presentación, no permite comprobar o descartar que haya habido algunas actas manipuladas. O sea, ellos no apuntan a tratar de determinar si hay fraude o no, y tampoco pretenden determinar si ha habido irregularidades en determinadas actas. Eso es algo que no se ha venido diciendo. Yo creo que ha habido muchos líderes de opinión o gente en las redes que ha utilizado el análisis de Ipsos para decir no hay fraude, cuando la misma empresa encuestadora no ha querido determinar eso en su estudio, un estudio que además, como les digo, ha sido encargado por otra institución. Y además hemos tomado en cuenta el análisis de Pablo Lavado, un economista de la Universidad del Pacífico, que utiliza literatura científica que analiza otros procesos electorales. Y él considera, después de su análisis, que la probabilidad de que haya habido un fraude electoral en el Perú está entre 0 y 10%, con una media de 5%, dice el economista Lavado. Lo cual él considera que es un bajo, ¿no es cierto?, es una baja probabilidad. Sin embargo, él mismo advierte también que si bien es cierto es una baja probabilidad, estás hablando de más o menos 4.000 mesas. Y como ustedes bien saben, en 4.000 mesas tranquilamente se podrían cambiar los resultados de unas elecciones. Él, digamos, además de utilizar esta literatura, que también identifica las irregularidades o las mechas y los picos en los votos, ¿no?, dice que es posible encontrar mesas entre 0 y 5 votos, es posible, ¿no?, pero sugiere analizar la parte inferior del comportamiento del voto de fuerza popular. Y lo hace, ¿por qué? Porque los estudios que él utiliza tampoco, ¿no es cierto?, analizan el comportamiento del voto como si lo hace el informe que les mencionaba de Defiende tu voto. Habiendo analizado estos 4 informes, porque son 4 creo que análisis de los más contundentes que ha habido en el debate técnico hasta el día de hoy, yo personalmente, digamos, y creo que también como una tercera parte, vamos a llamarlo así, independiente, porque yo mismo, creo que el debate de si hay fraude o no, es un debate que debe continuar, justamente porque la academia, los científicos, en estos días, que son pocos, están empezando a buscar más data y más información, y eso toma tiempo. Entonces, primera conclusión, los estudios y comentarios, incluso en redes sociales, por intelectuales o académicos,
que plantean su postura, ¿no? O incluso cuestionan los informes de Argarán y de Defiende tu Voto, no han podido comprobar que no hubo fraude. Ustedes no van a encontrar un informe o un hilo en Twitter o un comentario que diga no hubo fraude, ya lo descubrí. No van a encontrar eso. Segunda conclusión, los estudios de Argarán y Defiende tu Voto no afirman que hubo fraude, pero sí señalan que hay suficientes irregularidades en el comportamiento de las mesas que tienen que ser investigadas. Y esto sí lo hemos visto con detalle. Hay regiones, provincias, distritos y establecimientos electorales en donde en el mismo establecimiento un grupo de mesas se comportaba de una manera, es decir, tenía muy poquitos votos raros justamente entre 0 y 5, y otras mesas tenían más votos. A ese nivel de detalle ya no han llegado los estudios, como les mencionaba, de Ipsos y Pablo Lavado. Por lo tanto, eso implica ya no solamente un estudio estadístico o matemático, sino implica la investigación de esas mesas, ¿no? Los actores consultados, hemos tenido la oportunidad de hablar con los actores que he mencionado en esta presentación, todos sugieren un análisis de una muestra de mesas individuales. Todos lo sugieren. Y todos sugieren también que tiene que haber transparencia y prudencia en el actuar del Jurado Nacional de Elecciones, justamente porque sí se nota que hay evidencia técnica científica que muestra que hay algo extraño en estas elecciones. ¿Cuál es la sugerencia a título, digamos, de personal invitado por esta conferencia, por este panel? Es que el Jurado Nacional de Elecciones debería elaborar un informe aclaratorio basado en una auditoría o una investigación más profunda, en un plazo máximo de días, solicitando la información pertinente a otras entidades públicas, como RENIEC y la OMPE, transparentando el proceso y luego publicando las conclusiones a la ciudadanía. Es decir, la última conclusión, la más importante para nosotros, es que después de este debate técnico, que como les digo, sigue todavía en redes, pero que va llegando a un momento en el cual se puede decir que hay irregularidades evidentes, la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser la de elaborar un informe y publicarlo y mostrarlo. Este es el momento para empezar, porque no hay ningún apuro cuando esté en juego, digamos, efectivamente la voluntad popular, la justicia electoral, digamos, y la transparencia de nuestro proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación del estudio técnico. Me pasó al comienzo decir quiénes nos acompañan ahora.